para ti, está para mí, sí. ¿Dónde? En cualquier parte de Colombia, por su tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. Euforia está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca a la universidad para que vayas más allá. Euforia está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Muy buenas noches y bienvenidos a esta sesión de apoyo número 5 de la asignatura Fundamentos de Programación. Esta es la última sesión de apoyo del segundo corte y ya nos quedan 2 sesiones adicionales para el corte final y finalizamos la asignatura y el corte completo. Nos acompaña como todos los jueves el profe Roger. Profe, bienvenido. Mi profe Beatriz, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos apreciados estudiantes, ¿cómo se encuentran? Espero que hoy estemos atentos, activos. Ya estoy aquí entrando a la sala para empezar a revisar cada uno de sus aportes, preguntas que tengan, cualquier cosa. Recuerden, con mucho gusto, aquí estamos para ustedes y solucionar todo lo mejor posible, mi profe Beatriz. Entonces, perfecto. Entonces vamos a comenzar con los temas que tenemos para el día de hoy. Entonces les recuerdo que se reporten en el link que se les facilita el gestor para que quede la asistencia y que ingresen de una vez también al link que está en aspectos generales del curso para que participen en el chat. También recordarles que está disponible el WhatsApp para que puedan también comunicarse con el profe Roger y pues conmigo para las dudas que tengan en este espacio. El número del WhatsApp es 321-313-7939, que lo tenemos aquí. Entonces, para quienes no lo tenían, es el mismo que utilizamos todos los jueves en este espacio. Ahí también pueden hacer sus preguntas. Importante recordarles que las preguntas que planteamos en este espacio y que ustedes le comunican en el chat y en el WhatsApp a través del profe Roger que nos colabora, son específicamente de las cosas que vamos dialogando acá, de lo que en la teleclase estamos profundizando para que, digamos que vaya haciendo sentido para todos los temas que tenemos. Bueno, puede haber siempre preguntas sobre otras cosas, sobre el curso, sobre algunas otras actividades. Entonces, los invito a que esas específicamente las dejen dentro del foro de acompañamiento permanente, que particularmente en este momento no recuerdo que hayan hecho preguntas o que del trabajo que ustedes avancen me planteen algunas situaciones que les esté ocurriendo y que necesiten orientación. Eso tiene 2 opciones. Una, que ya lo saben todo y pues que este curso es un repaso de temas que realmente ustedes manejan y que los tienen en el día a día, a lo mejor en donde trabajan o en los negocios de ustedes, pues ya los han tenido que utilizar, y lo cual está perfecto. O la otra opción es que realmente no estén practicando y no estén realizando las actividades al ritmo que debemos ir. Esto lamentablemente al final se nota en la calificación. Si lo que van es a copiar un tutorial, esto se nota al final. Entonces, como está diseñado el curso, es para que realmente aprendan y para que eso se note también. Entonces, están ahí los canales de comunicación, está el espacio, utilícenlo. Entonces, lo que sea de esta teleclase y lo que vamos charlando, perfecto, nos lo comunican aquí por el chat y por el WhatsApp, y lo que sea de algunos temas adicionales o de desarrollo del curso, entonces lo pueden ir poniendo en el foro de acompañamiento permanente de la asignatura. Importante también, en este espacio y en lo que nos planteen en el WhatsApp y en el chat, pues no solamente debe ser de lo que estamos viendo en esta teleclase, sino particularmente de esta asignatura. Muchos de ustedes nos escriben sobre otras asignaturas o sobre otros temas, sobre otras cosas diferentes. Para eso están entonces los otros canales. Vamos entonces a ir a las diapositivas para iniciar a profundizar. Aquí están los 2 mensajes que ya discutimos. Finalizamos entonces el corte 2, este 7 de julio. Ya están las actividades que debemos presentar máximo en este cierre, que es la actividad 3 y la actividad 4. Esto lo hemos
recordado en cada una de estas sesiones que hemos tenido, y ambas son de aplicación. En la 3, la calculadora básica, que les quiero hacer aquí un recordatorio, que lo hablamos también en la sesión anterior, y es que estas tareas no se hacen con formularios, no deben presentar formularios, ¿vale? Esto es un tema del corte final, entonces todos sus grandes conocimientos de formularios los deben guardar para las tareas del último corte. En estas, tanto la actividad 3 como 4, debe ser grabando macros directamente desde la hoja de Excel. ¿Listo? No debemos avanzar. Ay, profe, pero yo sé mucho, yo ya sé hacer los formularios. Bueno, te guardas ese conocimiento para el siguiente corte y aquí nos muestras que también lo sabes hacer. Si ya lo sabes hacer tan avanzado como para hacer formularios, pues mucho mejor, más fácil hacerlo directamente en la hoja de Excel sin inconvenientes. Como fecha máxima, entonces, 7 de julio, estas dos actividades. Creo que algunos ya las cargaron con anterioridad. Pues estaré atenta a revisarlos y pues a darles su retroalimentación. Recordarles que son de única presentación. Después de esta presentación de los trabajos no hay segundas entregas, ni hay correcciones o plazos adicionales. Y recordarles, aunque lo hemos dicho en varias sesiones y en realidad es un tema harto y yo creo que para ustedes es también harto que se los digamos, sin embargo, lo siguen haciendo. Entonces lo seguiré yo también repitiendo. No está permitido que hagan grupos de estudio y presenten el mismo trabajo. Pueden tener grupos de estudio, claro, genial, sí, es parte del apoyo, ¿sí? Pero cada uno debe presentar su trabajo independiente en todas las asignaturas que tenemos dentro del ciclo. Entonces, qué chévere que se apoyen, que se reúnan, pero se están afectando gravemente, no solamente en la calificación, sino pues en el récord que llevamos dentro de la facultad de ustedes y como en esa hoja de vida para la universidad, pues por copia y por plagio. Entonces, no se puede presentar el mismo archivo. Algunos de ustedes me decían, profe, pero es que es solamente el mismo bordecito, lo de adentro yo lo cambié. Señores, yo no me confundo por un bordecito, yo leo todo y leo todas las páginas y todas son iguales. Eso está muy equivocado y eso es un tema de profesionalismo. Para eso, para mí, no hay excusa ni hay argumento y la universidad no lo acepta. Entonces, hay que empezar con pie derecho, aunque lo he dicho muchas veces, no solo en esta clase, en otras, lo ha dicho también el profe Roger. Señores, lo siguen haciendo y eso me preocupa gravemente de ustedes como profesionales. Entonces, otra es, reúnanse, perfecto. No se presten entonces las tareas. Es que yo se lo presté de buena gente, señores. Pues se van a ver igual de afectados todos los implicados. No es ni el que la cargó primero, ni el que la prestó. Esto no debería ni siquiera entrar en detalles, pero pareciera que acá no lo habláramos o pareciera que no hubieran grabaciones o mensajes en el foro que también se los hemos recordado. Entonces, no vengamos después a pedir que otras entregas, que modificar, porque esto ya es bastante grave para todos. Entonces, siguiendo con el tema que vamos a profundizar, vamos entonces a aterrizar lo que ustedes ya han hecho hasta este momento y lo que ustedes ya saben y ya manejan. Nosotros en las clases anteriores estábamos desde Excel directamente y lo que hacíamos era que con el botoncito de grabar macro pues hacíamos esa grabación, ¿cierto? Entonces, ¿qué veíamos? Que yo les decía, antes de grabar esa macro en Excel, hagan un listado de las instrucciones que ustedes le quieren dar a la aplicación, al programa, para que realice. Entonces yo les decía, digan primero qué debe hacer, segundo qué debe hacer, tercero, ¿cierto? Esas instrucciones que yo les pedí, que poca participación hubo realmente con esos ejercicios, no era, digamos que fortuito. Este tipo de ejercicios se lo pedía así de detallado para que ustedes comprendieran el código que genera internamente esa macro a medida que ustedes la van grabando. Porque aunque estos ejercicios que vamos a hacer
y que ustedes van a presentar en este corte se pueden hacer simplemente con grabar macros, ¿sí? No hay que conocer el código mucho más allá, aunque si lo conocen está perfecto. Sí es importante que aprendamos a comparar las instrucciones, aquí que en la parte inferior les estoy recordando, las instrucciones que yo pedía que ustedes redactaran aparte, que se comparen con el código que al final está generando Visual Basic for Applications en el código o en el lenguaje interno que utiliza el programa. Para eso, entonces ya pasamos la etapa de grabarlas en Excel, la etapa de definir las instrucciones paso a paso que se le quieren dar. Ahora es importante que revisemos internamente dentro de Visual Basic qué es lo que estamos obteniendo y que conozcamos la interfaz que maneja Visual Basic. Esto lo hemos estado haciendo, digamos que de una manera informal dentro de las otras sesiones. Este es el momento para que lo formalicemos y cerremos esta sesión con temas teóricos que debemos conocer de la plataforma. Ya en las sesiones anteriores nos enfocamos en temas prácticos, que ya está perfecto. Ahora, hoy quiero que cerremos con varios conceptos que nos sirven para cerrar este corte y para abrir como abrebocas directo de lo que viene para el siguiente corte, que ya comienza este lunes 8. Entonces, lo primero es que nos ubiquemos directamente en la interfaz. Voy a salir un momento de las diapositivas para que vayamos a Excel a recordarles por un momento por dónde es que debemos entonces buscar esta interfaz. Entonces, cuando ingresamos en Excel, ya estoy directamente en la aplicación. Recordemos que en la parte superior del menú tenemos la cinta desarrollador. En este caso está inactiva, entonces recordemos cómo la debemos activar. Para esto es importante entonces darles una oportunidad de punto. Profe Roger, ¿qué le parece si damos un minuto para que uno de ustedes nos diga cuál es la ruta para poder activar la cinta de desarrollador o de programador en Excel? Sí, ¿Un minuto? Pues aquí hagámoslo, esperemos que Astrid y tenemos otra estudiante en el chat. Y seguro en WhatsApp hay varios, pero En pues no WhatsApp. nos han... Sí, Mariana, tenemos a Astrid y Mariana, pues que son hasta ahora nuestras únicas estudiantes en asistencia. Punto. Entonces, un minuto. Un minuto para que ellas la solucionen según la actividad que acabas de dejar. La ruta para activar el desarrollador. Listo. Un minuto. Ruta. ¿Listo? Listo, bien. Entonces, ¿tenemos de pronto la ruta? No. ¿Saben qué veo, ninguno. señores? Ustedes gastan un poco más de tiempo poniendo su nombre, presentándose y no haciendo los ejercicios que vamos indicando. Esto me tiene seriamente preocupada. Si les estoy diciendo solo una pequeña ruta, bueno, Sí, a mí me gustaría que Astrid nos contara, por ejemplo, que es quien está en el chat, cuál es la ruta, que me escriba ahí rapidito en este instante, Sí. qué es lo que piensa ella de la ruta, los pasos y ya. o los pasos. Aquí ya tengo otro mensaje.
que dice que espera un momentico, porfi, que apenas unos minutos, pero es que no es mucho, es simplemente ruta, Es ya lo una hemos ruta. hecho varias veces. Sí, vamos a hacerlo de una vez, la verdad no quiero que nos detengamos en esto, ni en abrir tampoco más espacio para unos puntos que veo que no estamos aprovechando realmente. Esto es simplemente para activarlo, entonces hacemos lo mismo que en otras ocasiones, en opciones y la personalización, cogemos y volvemos a activar. Bueno, de pronto acá ya nos quedó, entonces ya nos sale en los colores y no nos queda como en grisecito. Entonces, regresando a la búsqueda de la interfaz que estábamos inicialmente, cuando entramos en el menú de desarrollador, que estoy señalando aquí en la parte superior, cuando vamos a la parte izquierda, en Visual Basic, en la opción Visual Basic, entramos y hacemos clic e inmediatamente tenemos la interfaz de Visual Basic for Applications que que tenemos igual la imagen dentro de la diapositiva. Entonces, esta es la ruta que debemos para verificar. Aquí si tuviéramos varias macros, pues nos va a mostrar cuáles tenemos. En este caso no hay ninguna macro, entonces no nos muestra como opciones. Y si necesitamos entrar a trabajar, bueno, acá me lo está abriendo de nuevo. En este mismo, voy a regresar a Visual. En este caso podríamos darle que nos muestre, un segundo, voy a volver a ingresar para que veamos directamente dónde lo encontramos. Listo. Si estamos en Visual Basic, en la interfase, si le diéramos control derecho para insertar, nos va a mostrar el espacio donde podemos programar. Voy a mostrarlo aquí en las diapositivas. Entonces, si estamos en esta misma imagen que veíamos ahorita, entonces tenemos 3 espacios clave. En este que tengo acá señalado como el número 1, voy a señalarlo con la pluma, como número 1 a mano izquierda superior, lo llamamos el explorador de proyectos. Ahí son los lugares donde podemos asignarle sobre qué trabajo, si es sobre la hoja 1, si es en este libro, si vamos a trabajar. Ustedes ya hicieron, digamos que ya estuvimos explorando sobre estos niveles que podemos trabajar. Entonces, ¿sobre qué nivel queremos crear la macro? Y pues el código como tal, ya sea que lo grabemos o lo escribamos directamente. En la parte inferior izquierda tenemos la ventana de propiedades, en donde vamos a poder asignar propiedades a los diferentes objetos que tenemos dentro de la plataforma, que ya les voy a explicar. Y finalmente, en esta señalada como 3 a mano derecha, es la zona de trabajo, que normalmente cuando está con una macro la vemos blanca, y es el espacio donde podemos empezar a escribir subrutinas o procedimientos que ustedes ya en su trabajo de entrega anterior debieron pues consultar y que ya saben entonces cómo manejarlas. En este espacio es entonces donde al abrir una macro para detallarla, modificarla o ejecutarla, vemos el código y vemos el detalle renglón a renglón. Entonces, en este momento, en esta imagen que vemos, pues está vacía, pero para que nosotros podamos comenzar a escribir, lo que se hace es añadir un módulo. En ese módulo, que ya ustedes también investigaron y entregaron trabajos al respecto, es donde se hace las líneas de código como tal y se le asignamos haciendo clic derecho sobre el libro que estamos trabajando. Entonces, acá traigo la imagen para que nos quedara ampliada y fuera más cómodo a verla en Excel. Cuando estamos aquí en este menú a mano izquierda, donde es el espacio de los proyectos, entonces le damos botón derecho sobre el libro que estamos trabajando, que ya sabemos que el libro es el archivo que estamos trabajando. Nos va a salir aquí la opción insertar. Profe, yo no alcanzo a ver, se las estoy leyendo. Insertar, y nos despliega las diferentes temas que podemos insertar. Podríamos insertar un formulario, pero en este corte no estamos viendo formularios, por eso repito, las 2 tareas que tenemos para este corte no utilizan formularios, ¿cierto? Nos deja también
insertar dos tipos de módulo, módulo o módulo de clase. En los que nos vamos a enfocar en este caso son los módulos sencillos, para que sobre esto trabajemos en lo que nosotros queramos redactar directamente como código o para revisar el código que genera las macros que hemos trabajado y que hemos ido grabando en estos espacios de apoyo. Entonces, este módulo lo que va a hacer es generar inmediatamente aquí en el fondo pues una hoja en blanco, como si comenzáramos un nuevo archivo. En realidad el código, si nosotros quisiéramos programar externamente, el código se puede escribir sobre cualquier archivo que les deje grabar como TXT sin diseño, es decir, no en Word, sino por ejemplo en el bloc de notas u otras aplicaciones que les deja grabar sin diseño solamente el texto como tal. Así lo podríamos tener, grabar como texto y cualquier lector de diseño y de lenguaje lo lee perfectamente. En este caso, ¿cuál es la diferencia con estas plataformas? Es que, como ustedes vieron en su tarea, cuando hacemos una subrutina, por ejemplo, ustedes le ponen sub y como el Visual Basic identifica esto como una palabra que comienza un procedimiento, se las pone de otro colorcito. Les genera un espacio para que ustedes pongan el nombre. Entonces digamos que les va dando como cierto formato. Automáticamente al finalizar les pone el end sub. O sea, les da formato y color a lo que ustedes van haciendo. Pero eso no quiere decir que solo lo que se redacte en este espacio es como tal lenguaje de programación o no. Desde que utilicen el lenguaje que es, lo pueden grabar en cualquier otro formato. Entonces este módulo o los módulos que vamos creando acá se convierten en el alma de la programación. Representa esa hoja en blanco sobre las que vamos a tener las líneas de código y estos son los pasos que ya les dije para insertar un módulo dentro de este espacio en Visual Basic. Entonces, en ese módulo y en los temas de programación estamos programando ¿para qué? Para trabajar objetos. Entonces, en Excel, ¿para qué? Para decirle a una celda que tenga un color o para decirle a una celda que tenga un número, para decirle a un archivo cambiarle el nombre, para decirle a una hoja de un archivo que cambie el nombre o que haga una operación, para tomar todos los datos en varias celdas y operar con ellos. En fin, lo que uno hace en Visual Basic para Excel es interactuar con objetos, no es más. Cambiar un valor, entonces es jugar con lo que tenemos dentro del espacio ya de Excel. Distinto a otros lenguajes de programación orientados a objetos también, pero que, por ejemplo, un desarrollador para web o que hace otro tipo de detalles. En este caso es muy sencillo, porque lo que hacemos es realmente jugar con esos objetos que tenemos. Entonces, ¿qué es como tal esos objetos o cuáles tenemos? Esos objetos, incluso, atención porque esto es parte de una tarea que hay para el último corte y siempre les digo esto, ya se los expliqué en el corte anterior. Estos objetos son los elementos que tiene la aplicación de Excel. Entonces, puede ser un libro, que el libro es equivalente al mismo archivo como tal de Excel, que se conoce dentro del lenguaje de Visual Basic como Workbook. También podríamos hablar de una hoja de cálculo y la llamamos dentro del ambiente Visual Basic Worksheet. Es importante que recordemos pues que todo este tema de programación debe manejarse en inglés y la verdad ninguna palabra en estas traducciones es muy exótica, todo va haciendo como mucho sentido con lo que estamos acostumbrados a trabajar. Como muy transparente, ¿cierto? Sí, en realidad no es triquiñuelo ni misterioso para confundir a nadie, estamos con las palabras sencillas. Otro objeto podría ser una columna o una fila, que acá las tengo entonces señaladas. La columna completa, que la vemos en gris, o la fila completa pues ahí sí que de una hoja. También podría ser solo un rango de celdas, que aquí lo tengo
señalado en rojo, que es como una porción de la columna o si fuera una porción aquí de la fila. O si podríamos tomar, bueno, los rangos normalmente son consecutivos, no así como separaditos, pero en general hace parte de las mismas filas y las mismas columnas. Y digamos que el objeto más pequeño, la unidad más pequeña de objeto que tendríamos, la tengo acá señalada en el D4, que es directamente una celda. O sea, Bien. en pocas palabras, mi profe, ahí cualquier cosa que aparezca en Excel es un objeto. Cualquiera de las cosas con las que interactuamos en la programación en Excel son objetos. Y son estos que acabo de nombrar y no más. Ah, son ellos. Son estos. Incluso hay uno superior, pero eso ya lo profundizamos en la tarea, y es la aplicación como tal. Excel, la aplicación es lo más alto dentro de la escala de los objetos, y si estuviéramos hablando de otras aplicaciones, ¿qué otras aplicaciones encontramos entonces en Office, profe? Word, PowerPoint. Entre Access, montones. Publisher, todas ellas. Montones. Ese sería como el nivel más alto de los objetos, ya. que es la aplicación, pero como estamos profundizando solo dentro de Excel, porque podríamos hablar de los objetos que hay en PowerPoint, por ejemplo, que sería una diapositiva, un cuadro de texto, ¿cierto? Va siendo diferente, para no confundirnos. En este caso son solo las que tenemos acá. Listo. Quisiera preguntarle entonces a quienes están conectados, ¿quién me dice pues la diferencia entre Workbook y Worksheet? Un minuto, rápido. Eso lo tienen que tener ya ahí a la mano. Un minuto. Diferencia entre Workbook y Worksheet. Listo, profe. ¿Qué tenemos entonces? Bien, por lo menos esta vez ya tenemos 2 participaciones, lo cual ya me deja un poco más tranquilo, un poco más contento. Entonces, primero tenemos a el compañero Freddy González, que él nos dice que, pues, el primero es un libro completo, y el segundo es la hoja de cálculo o la de EJER. Asumo que son ejercicios. Bueno, pero ahí me está diciendo lo mismo que está en la diapositiva, eso no. Pues, ¿cuál es la diferencia entre un libro y una hoja de cálculo? Que uno es un libro y el otro es la hoja de cálculo. ¿Qué otra opción tenemos ahí? Y Lady nos está diciendo que el Workbook es el libro completo donde desarrollamos el programa, y Worksheet es la hoja donde se realiza el ejercicio. Estamos lo mismo, un libro es un libro y una hoja es una hoja. Ingenieros, eso toca profundizarlo. Y si estamos diciendo la diferencia, tenemos que entrar en, por lo menos, utilizar palabras diferentes al nombre. Y Fernando nos dice también, Workbook nos permite entrar a todos los libros, Worksheet son los ejercicios. Bueno, entonces, ahí les voy a pedir que sean un poquito más exigentes con las respuestas que están dando. Estamos ya casi finalizando un curso en el que no podemos utilizar las mismas palabras para definir la misma palabra. Entonces, ¿cuál sería en este caso, para que todos, además los otros compañeros entiendan y también quedemos todos alineados, que no tiene ningún misterio lo que estamos viendo? Un libro es el archivo y una hoja es la pestaña, las pestañas que uno puede abrir dentro de Excel para tener varias hojas dentro del archivo. Entonces, un archivo, que es un libro, contiene varias hojas, que son las pestañitas que salen en la parte inferior del archivo. No utilicen los mismos nombres cuando se les pide una explicación. Vamos a continuar con los 2 temas que quiero que profundicemos para finalizar esta teleclase. Un objeto, entonces, siempre un objeto, o sea, una celda, un rango, un libro, una pestaña, cualquiera de los que vimos,
se asocian con una propiedad o un método. Bien, entonces siempre en lo que estamos codificando vamos a poder asociar con una propiedad del objeto o un método del objeto. Entonces, una propiedad es una característica que tiene ese objeto. Entonces, por ejemplo, una celda, ¿qué propiedades tiene? Entonces vamos a tener por acá la celda. Esa celda, vamos a decir que tiene el número 5, tiene entonces, ¿qué características tiene? Tiene el valor que contiene, que puede ser numérico o puede ser pues, que se conoce como string o una línea de texto, puede ser las dos cosas. También como característica tiene su color. Si nosotros tuviéramos, digamos que un color en el fondo de la celda, también podría ser como característica si tiene todos los bordes o si tiene uno solo. El tamaño, porque recuerden que la celda las podemos ampliar según las columnas y las filas, darle entonces un tamaño de altura o de anchura distinto. La fuente con la que está escrita la información que está adentro, recordemos que la fuente se refiere al tipo de letra asignado y bueno, ahí hay una cantidad entonces de características o propiedades. Eso es lo que uno juega programando. Cuando escribe, dice, a esta celda cámbiale el color, a esta celda súmele, al valor de la celda súmele otro valor, o el tamaño de la celda amplíelo. Esas son las instrucciones que vamos dando y que se traducen en código. En el caso de una hoja, ¿cierto?, que hablamos del worksheet, entonces va a haber otras propiedades. En este caso, puede ser el nombre. Cuando hablamos de la hoja, recuerden que yo les dije estas pestañas en la parte inferior, como casi al final de Excel, en la parte inferior. Esas hojas normalmente empiezan con hoja 1. Él, al crearlas, les crea un nombre hoja más el consecutivo en el orden que fue creado. Si uno la duplica, pues le sale copia del mismo nombre que ya tenga. Entonces, una de esas propiedades puede ser el nombre que tiene aquí adentro. Entonces yo en la programación le puedo decir al nombre de esta hoja, cámbieselo por el que queramos y asignárselo. Otra propiedad o característica es la visibilidad. Estas hojas que están aquí en la parte inferior, pues uno las puede ocultar o dejar a la vista. Entonces eso es como un estado. Yo le puedo modificar a esa hoja el estado y decir que se oculte o que vuelva y aparezca en el caso de que nombres diferentes. Eso queramos. Le puedo decir cámbiale el nombre y ocúltala, ¿sí? Y también yo voy amarrando. Yo puedo decir en la hoja 1, la celda A1 de la hoja A1. Porque si tengo varias hojas, yo debo ir amarrando. Vaya a esta hoja, busque esta celda. ¿Sí? Si le doy solo la instrucción de una celda volando, pues no va a saber en qué hoja ir a buscar. Y también son diferentes. Yo no puedo decir que el valor que está dentro de una pestaña, el valor que está dentro de una hoja, no. Esos temas de valores, esas propiedades, por ejemplo, son solo de una celda. Y así, cada objeto tiene sus propiedades específicas. Algunas coinciden y otras no. Y ahora, ¿qué es un método? Los objetos tienen métodos, que son las acciones que yo puedo efectuar. Entonces, si tengo una celda, la puedo copiar, pegar, la puedo borrar. Bien, eso no es una característica, es una acción que yo hago sobre la celda. Una cosa es que yo cambie una característica, eso es aparte. Pero otra es las acciones que yo efectúo sobre ese objeto. En el caso de una hoja, la hoja se puede copiar, se puede eliminar, se puede renombrar, son acciones que hago sobre esos objetos. Entonces, ¿cuál sería, qué se les ocurre que podría ser un método para el libro? No tienen que buscar nada, algo que se les ocurra, sin dejar minutos ni nada, que le vayan comentando al profe en el chat. ¿Cuál se les ocurre que podría ser un método de un libro? Si entonces decimos que una celda se puede copiar, se puede pegar, un libro, bueno, una hoja también se puede renombrar, se puede eliminar, entonces un libro o un archivo como tal de Excel, ¿qué métodos puede tener? Uno solo, hay uno que es bien sencillo.
¿Alguno estábamos poniendo? Ya estamos esperando aquí a ver qué nos dicen ellos. Hay uno que es muy similar al de la hoja, que es, pues, que se puede renombrar. Yo puedo decir una macro que siempre vaya a una carpeta y todos los archivos de Excel que estén ahí les cambie el nombre. ¿Sí? Entonces, ese, por ejemplo, sería ya un método de ese objeto que es el archivo. ¿Bien? ¿Cuál otro? Duplicar, nos dice Lady. Excelente, Lady, por favor, ponlo en la lista de los puntos, profe. Inmediatamente voy aquí. También lo podría suprimir, podría eliminar. Y hay un método que siempre se nos escapa y es abrir. Yo puedo hacer una macro que siempre que se ejecute vaya y abra ese archivo. Por ejemplo, es uno de los métodos que podríamos tener entonces. Entonces, en estos últimos minutos les quiero mostrar un poco esa sintaxis de cómo se escribe. Tengo aquí en la diapositiva para que veamos directamente cómo es esa sintaxis o esa regla de codificación. Veamos entonces en la diapositiva cómo tenemos siempre como regla de codificación que debe ir el objeto y el punto, siempre ponemos un punto, y después el método. O nombramos el objeto, punto, y la propiedad. Entonces, siempre un objeto se asocia a métodos o a propiedades separándolos con un punto. Siempre que en la programación lo veamos. Profe, ¿cómo así? Pero entonces cuando yo lo vaya a escribir, no, esto es para que sepan leer lo que la macro, al quedar grabada, ustedes revisan y se van a dar cuenta que siempre va a decir, acá, por ejemplo, si estamos hablando del rango, range, y acá nombra el rango entre qué celda y qué celda, punto, y después les pone, digamos que el método que quiere es copiar, entonces va a haber copy, la palabra copy, o si es una propiedad, entonces punto nombre, por ejemplo. Bien, siempre esta va a ser la regla. En este caso les tengo en la hoja, que se llama hoja 1, punto, y ¿qué quiere que hagamos ahí? Borrar. Borrar. Y igual, entonces siempre es importante que tengamos el objeto, punto, y lo que vayamos a hacer, objeto o método. Y esto, propiedad o método. Y siempre fíjense que acá tenemos cuál es el objeto y el nombre, porque hay que decirle cuál de todos los que tenemos todos ahí. los objetos que quiero trabajar. Claro, porque entonces puedo estar a hoja y podemos tener muchas hojas, incluso así haya una sola, hay que decirle que es esa sola, porque si el usuario entra y crea otras hojas adicionales, como siempre, todo esto que creamos está abierto para que el usuario pues después interactúe y lo modifique. Entonces siempre ponemos el objeto, el nombre, para indicar cuál de todos. Fíjense que yo acá ponía no el nombre sino el número, pues el rango de entre las celdas que estamos hablando, y separando con punto, lo siguiente siempre va a ser un método o una propiedad. Esto porque es clave en que entendamos en las macros que ustedes van grabando y que necesitan pues entender esas instrucciones que ya se les dio. Perfecto. Esto era entonces el tema teórico que necesitábamos para cerrar este corte y que entendiéramos esas instrucciones que ustedes como consejo siempre les dije, y en el video que grabé y les subí en el foro, recuerden, yo iba aparte escribiendo cada una de las instrucciones que les quería dar para que Excel ejecutara. Justamente cuando ustedes abren la macro después de grabarla, esas mismas instrucciones en un lenguaje de programación de Visual Basic es lo que ustedes van viendo. Incluso si al grabar la macro se equivocaron y no pasa nada, se pararon en una celda y dijeron, ay, esta no era, y se paran de nuevo en la que sí es, se dan cuenta que en la macro queda pararte en la celda B1 y después pararte en la celda A1. El mismo no desaparece nada de lo que ustedes hayan hecho y ahí lo van revisando. Eso es clave entonces para los dos ejercicios que debemos presentar, grabando las macros y recordándoles que sin utilizar los formularios, que es un tema que vamos a ver después. Con esto cerramos entonces las sesiones de apoyo del segundo corte. Las siguientes 2 semanas profundizaremos en los últimos temas y cerraremos los cursos. Ahora vamos a cambiar con el profe Roger para comenzar la siguiente clase. Muchas gracias por estar en este espacio. Los espero, no se me vayan a perder en estos 5 minuticos. Ya nos vemos.